Hay 6 tipos de watch guy en este video, y no tienen nada que ver con qué reloj traes puesto. Tienen que ver con cómo te lo pones, cuándo te lo quitas, qué tan apretada traes la correa, si le das cuerda o lo dejas morir en un cajón. Para cuando termine este video te vas a reconocer en más de uno. Esa es la parte incómoda de todo esto. Y no te lo estoy inventando. Hay un estudio real, publicado con más de 700 personas entre sus 2 muestras, que encontró que la forma en que usas tu reloj predice, con datos reales, qué tan responsable eres. Y en un tercer experimento, separado, midieron algo todavía más concreto: quién llega a tiempo. 85 personas, cronometradas sin que lo supieran. Los que usaban reloj llegaron notablemente más temprano a sus citas que los que no. En este video no te voy a decir qué reloj comprar. Te voy a decir qué tipo de watch guy eres, no por la marca, sino por el hábito. Y por qué eso es más honesto que cualquier razón que te inventaste para comprarlo. Vamos uno por uno. Está el que nunca se lo quita. Duerme con él puesto, se ducha con él si es sumergible, y la mayoría de los relojes de este canal lo son, así que no hay excusa. Lo mueve de una muñeca a la otra antes que dejarlo en la mesa de noche. Para él, quitárselo no es un gesto neutro, es raro, casi incómodo, como salir de casa sin cartera o sin celular. Hay un concepto en psicología del consumo de hace casi 40 años que explica por qué esto pesa tanto: el yo extendido. La idea, resumida, es que tus posesiones no solo reflejan quién eres, ayudan a construirlo. Hay otro concepto, este de psicología del desarrollo, que también aplica aquí, aunque nació hablando de niños, no de relojes: el objeto transicional. Algo que te ancla cuando todo lo demás está cambiando. Un peluche que un niño arrastra a todos lados no es solo un juguete. Es continuidad portátil, algo idéntico en un mundo que cambia todo el tiempo alrededor de él. En un adulto de 35 años, ese mismo mecanismo puede ser un Seiko de $200 que no se ha quitado en 4 años. O un Hamilton Khaki que sobrevivió una mudanza, un divorcio y 2 trabajos distintos, y que por eso mismo pesa más de lo que pesa en gramos. En foros de coleccionistas es común encontrar publicaciones de gente preguntando, casi con pena, si es raro no haberse quitado el mismo reloj en años. Como si necesitaran permiso para admitirlo. Y no es solo el reloj. Cualquier accesorio que se ajusta a ti, en vez de que tú te ajustes a él, cambia cómo te sientes usándolo. Por eso, el patrocinador de hoy también tiene que ver con esto. Y no soy el único al que le ha pasado esto con un accesorio que por fin queda como debería. Porque puedes pasar meses dejando tu reloj exactamente a tu gusto. La correa, el ajuste, cómo se acomoda en la muñeca. Y aún así, salir todos los días con un cinturón al que nunca le has puesto atención. Es de esos accesorios que ignoras por completo, hasta que la piel empieza a romperse alrededor de uno de los agujeros, o el pantalón se te empieza a bajar en plena reunión. Por eso el patrocinador del video de hoy es Anson Belt & Buckle. Es una empresa familiar fundada en 2009 por un padre y su hijo, y reinventaron por completo el cinturón tradicional. En lugar de usar agujeros fijos, tienen un sistema de ajuste con riel que te da más de 30 posiciones distintas separadas por apenas 1/4 de pulgada. Así dejas de estar eligiendo entre demasiado apretado o demasiado flojo y encuentras el ajuste exacto todos los días. Las correas están hechas de piel de grano completo y las hebillas están diseñadas para mantener el ajuste durante años. Además, cuentan con garantía de por vida en su funcionamiento. Así que es un accesorio al que nunca le prestas atención, te convierte en uno del que ya no tienes que preocuparte. Un cliente llamado Christian lo explicó así: antes compraba cinturones tradicionales en todos lados, Nordstrom, Gap, Ted Baker, y siempre tenía el mismo problema: un agujero quedaba demasiado apretado y el siguiente demasiado flojo. Estos son muchos más cómodos, el material más suave y también se ve mejor. Ya compré alrededor de 6 cinturones de Anson y no me imagino usando otra marca. También puedes combinar cualquier hebilla con cualquier correa, así que con un solo set puedes crear varios estilos diferentes sin llenar tu closet de cinturones. Y como Anson Belt & Buckle está patrocinando el video de hoy, cuando entres desde el enlace de la descripción o escanees este código QR para armar tu box set, recibirás 2 piezas extras completamente gratis: una hebilla y una correa. En total recibirías 3 hebillas y 3 correas que puedes combinar para crear hasta 9 cinturones distintos, todo dentro de una sola caja. Es una promoción que vale muchísimo la pena, así que entra al enlace, arma tu set y mejora de una vez el cinturón que usas todos los días. Volvamos al reloj. Y está el otro, el que llega a casa y antes que los zapatos se quita el reloj. Lo deja en un baúl, en un cajón, en la mesa de la entrada, siempre en el mismo lugar exacto.
Para él, ese gesto no es descuido, es una frontera. El reloj es del yo que trabaja, del yo que sale. En la casa, con la familia, en pants, no hace falta ser ese tipo. Algunos hasta lo describen como quitarse la corbata sin traer corbata puesta. El reloj cumple ese rol de cierre de jornada, aunque nunca lo hayan pensado en esos términos. Y curiosamente, este mismo tipo suele tener un segundo reloj, mucho más barato, reservado exclusivamente para estar en casa. Como si incluso el descanso necesitara su propio uniforme, uno que no cuente para nada. Ninguno de los dos está mal, pero fíjate qué distinto es lo que cada uno te está diciendo sin decir una sola palabra. Uno necesita continuidad, algo que lo siga a todos lados sin cambiar. El otro necesita una salida clara entre quién es en el mundo y quién es cuando nadie lo está viendo. Y el que nunca se lo quita, casi siempre, llegó ahí sin decidirlo. Nadie se despierta un día y decide, de hoy en adelante, jamás me voy a quitar el reloj. Pasa por repetición, te lo pones, pasa algo bueno ese día, te lo vuelves a poner al día siguiente sin pensarlo, y a las pocas semanas quitártelo ya no es una opción que se te ocurra. Es simplemente algo que dejaste de hacer. Ese patrón tiene un nombre sencillo en psicología del hábito. Una señal dispara una rutina. La rutina entrega algo que se siente bien y el cerebro deja de gastar energía decidiendo. Con el tiempo, quitarte el reloj se siente raro por la misma razón que salir sin el celular se siente raro, no porque lo necesites para algo específico en ese momento, sino porque tu cerebro ya organizó una parte de tu rutina diaria alrededor de que esté ahí. Anótalo, vamos a volver a esa idea al final. Y hay otro hábito que separa a la gente de este canal más rápido que cualquier marca, el que solo tiene un reloj y el que rota entre varios. En las comunidades de coleccionistas hay un ideal que casi todos admiran en voz alta, aunque casi nadie lo diga con esas palabras exactas, el One Watch Guy. El tipo que resolvió el problema para siempre. Un solo reloj, sin ruido, sin duda, sin gasto extra. Se habla de él casi con envidia en los foros, como se habla de alguien que dejó de fumar y nunca volvió a recaer. Pero si lees suficientes foros y boletines de coleccionistas, y yo leí bastantes para este video, te topas con el mismo patrón una y otra vez. Alguien anuncia, convencido, que encontró el único. Escribe un post entero explicando por qué ese Seiko, ese Hamilton, ese Orient es todo lo que necesitará. Título del post, casi siempre, algo como por fin encontré mi grial y voy a vender todo lo demás. Y meses después, ese mismo usuario está en otro hilo, preguntando opiniones sobre un reloj completamente distinto. No porque el primero se haya roto, porque algo en él ya no bastaba. Es un patrón tan repetido en esas comunidades que varios de esos mismos escritores de nicho ya lo señalan entre líneas, casi con humor resignado. El One Watch Guy perfecto existe sobre todo en la publicación que lo anuncia, no en los meses que le siguen. No porque el reloj elegido haya fallado en algo. Porque un solo objeto, por bueno que sea, rara vez puede cargar con todos los roles distintos que un hombre necesita a lo largo de una semana normal. Y aquí no se trata de falta de fuerza de voluntad. Tampoco es que uno sea más maduro que el otro, aunque el One Watch Guy a veces se presente así en los foros, casi con superioridad moral. El que rota no es menos fiel que el que se queda con uno solo. Busca variedad real, y la variedad, dentro de ciertos límites, es una necesidad psicológica documentada, no un defecto de carácter. El problema nunca fue rotar entre relojes. El problema es rotar sin darte cuenta de qué estás buscando cada vez que cambias. Porque si te fijas, casi nadie rota al azar. El que tiene 3 relojes casi siempre puede explicarte, sin pensarlo mucho, para qué es cada uno. El de todos los días, el de ocasión, el que se pone cuando quiere sentirse distinto. Esa lógica, un reloj por rol y no un reloj por impulso, es lo que separa al que rota con criterio del que simplemente nunca deja de comprar. Y el One Watch Guy que de verdad lo sostiene, casi siempre resulta ser alguien que, sin proponérselo, ya resolvió esos roles con un solo objeto. No porque tenga menos ganas de variedad, sino porque encontró esa variedad en otras partes de su vida.
Anótalo también. Ahora fíjate en la muñeca. No en cuál reloj traes puesto, en cómo lo traes puesto. Está la correa apretada, casi al límite, la que deja marca si te la quitas después de un día largo. Y está la floja, la que gira si sacudes la mano, la que casi se puede quitar sin abrir el broche. Aquí aplica un principio que tiene nombre propio en psicología social, cognición vestida o enclothed cognition, si prefieres el término original en inglés. La idea nació con un experimento de bata de laboratorio. A un grupo le pusieron una bata de médico, a otro una bata de pintor idéntica en tela, y a un tercero simplemente le pidieron que escribiera sobre la bata sin ponérsela. Solo el grupo que trajo puesta la bata de médico mejoró su atención y su cuidado en las pruebas. No fue la idea de la bata, fue traerla puesta. Con el reloj pasa algo parecido, pero a otra escala, todos los días. Una correa apretada es un ancla física. Te recuerda constantemente que estás ahí, presente, con los pies en la tierra, en control de algo, aunque sea algo tan pequeño como el ajuste de una correa. Una correa floja es más un símbolo que se lleva puesto que una presencia constante. El peso está, la identidad está, pero no te está hablando todo el rato. Ninguna forma de traerlo es la correcta. Pero si nunca te habías fijado en cuál prefieres, esta semana préstale atención. Puede que descubras que ajustas la correa distinto según el día que traes encima. Más apretada en una entrevista de trabajo, más floja un domingo sin planes. Y eso, antes de que compres nada nuevo, ya te está diciendo algo sobre cómo te sientes hoy. Y hay algo más que pasa con el tiempo, sin que lo notes. Mientras más rayado, más marcado, más vivido se ve un reloj, más difícil se vuelve reemplazarlo por uno idéntico y nuevo. No es solo apego sentimental, es que cada marca en la correa o en la caja es evidencia de que ese reloj estuvo ahí para algo real. Y entre más evidencia acumula, más cuesta psicológicamente cambiarlo por una copia sin historia, aunque la copia funcione exactamente igual o mejor. Por eso, a veces defendemos un reloj rayado con más fuerza que uno nuevo y perfecto. No estamos defendiendo el objeto, estamos defendiendo la evidencia de que el tiempo que llevamos usándolo contó para algo. Y aquí hay algo todavía más específico, que casi nadie se pregunta. Cuando quieres saber la hora, miras tu muñeca o sacas el celular aunque traigas el reloj puesto. Suena tonto, pero fíjate la próxima vez que te pase. Hay gente que trae un reloj carísimo y en automático saca el teléfono para ver la hora. El reloj es casi decoración en ese momento. Y hay gente con un Casio de $50 que jamás saca el celular para eso, ni siquiera cuando lo trae en el bolsillo vibrando. La diferencia no es el reloj, es que tan acostumbrado estás a que la información venga a buscarte, en vez de ir tú a buscarla. El celular te avisa solo, sin que lo pidas. Una notificación, una pantalla que se enciende, algo que interrumpe. El reloj no hace nada de eso. No te llama. Tú lo llamas girando la muñeca, porque quisiste saber la hora en ese momento exacto, por tu propia decisión. Es de las pocas piezas de información en tu día que sigue funcionando así, sin pedir nada de vuelta, sin intentar quedarse 5 minutos más contigo. Si te descubres sacando el celular con el reloj puesto, no es un defecto de carácter. Es solo una costumbre más difícil de romper de lo que parece. Pero también es una señal de qué tan cómodo estás dejando que las cosas te interrumpan, en vez de decidir tú cuándo prestarles atención. Hay quien incluso lo hace al revés a propósito. Deja el celular en silencio, en otro cuarto, precisamente para obligarse a usar solo el reloj durante unas horas. No por nostalgia de una época que no vivió. Por la misma razón que alguien apaga las notificaciones antes de trabajar, para que la única forma de saber la hora sea decidir mirarla, no que se la impongan. Hay un hábito más, casi invisible, que casi nunca se menciona en estos videos. ¿Cómo cuidas el reloj cuando nadie está viendo? Está el que le da cuerda cada mañana si es de cuerda manual, el que ajusta la fecha él mismo el día 1 de cada mes, el que lo limpia con un paño antes de guardarlo. No es por presumirlo, nadie ve ese ritual. Pasa a solas, en el baño o en la mesa de noche, antes de salir. Es mantenimiento, pero también es una forma de decir, esto me importa lo suficiente como para dedicarle 2 minutos que nadie me va a agradecer. Y está el que nunca lo toca más de lo estrictamente necesario. Deja que la pila se agote y lo lleva a la relojería cuando ya ni siquiera marca la hora. Deja la fecha atrasada semanas enteras porque ajustarla no es prioridad. No es descuido por falta de cariño al reloj.
es que para él el reloj es una herramienta que debe funcionar sola, sin pedirle tiempo. Si le pide mantenimiento, ya falló en ser simple. El primero trata al reloj casi como una mascota pequeña que necesita atención regular. El segundo lo trata como una llave inglesa. Debe estar ahí, funcionar y no pedir nada más. Ninguno quiere al reloj menos que el otro, solo que uno expresa el cuidado a través del mantenimiento activo y el otro a través de la confianza de no tener que pensarlo nunca. Esto se nota más en relojes mecánicos que en cualquier otro. Un automático de cuerda manual, un Tudor, un Longines, incluso un Orient de entrada exige ese ritual si quieres que funcione bien. Y por eso mismo, la persona que jamás le da cuerda a un reloj automático, que lo deja parado en el cajón y solo lo mueve cuando se acuerda, casi siempre termina prefiriendo el cuarzo sin saberlo. No porque le guste menos la mecánica, sino porque ya sabe, por experiencia, que su propio hábito de cuidado no acompaña ese tipo de reloj. Y por último, el hábito más revelador de todos, el que habla de su reloj sin que nadie le pregunte y el que nunca lo menciona aunque se lo pregunten directamente. El primero señala hacia afuera, cuenta la historia, el porqué, el momento exacto en que lo compró, sin que nadie se lo haya pedido. Alguien comenta bonito reloj de pasada y él ya está explicando el movimiento, de dónde viene el diseño, por qué eligió ese modelo y no otro. No busca aprobación necesariamente, busca que la historia exista para alguien más, no solo para él en su propia cabeza. El segundo hace justo lo contrario. Puede tener puesto el reloj más interesante del cuarto y si le preguntas directamente contesta en una sola frase corta y cambia de tema. No es timidez, casi siempre. Para él el significado es privado y contarlo en voz alta lo gastaría un poco. Como esas historias que uno prefiere no repetir demasiadas veces porque cada vez que se cuentan pierden un poco de su peso original. Los dos tienen exactamente el mismo apego al objeto. Solo que uno lo procesa hacia afuera, con público, y el otro hacia adentro, en silencio. Y aquí está el giro real de todo este video. Porque si has estado marcando en tu cabeza cuál de estos tipos eres tú, seguramente ya notaste el problema. No cabes en uno solo. A veces eres el que nunca se lo quita, y en otra época de tu vida fuiste exactamente el que lo dejaba en el cajón apenas cruzaba la puerta. A veces rotas entre 3 relojes con total tranquilidad, y en otro momento juraste en un post de foro, que probablemente todavía existe en algún lado, que ese Seiko de $200 era el único que ibas a necesitar jamás. La correa que traías apretada hace un año, hoy la traes floja. Y no cambiaste de reloj, cambiaste tú. Piénsalo así, alguien que acaba de empezar un trabajo nuevo, inseguro, revisando la hora cada 5 minutos, tiende a traer la correa más apretada, casi sin darse cuenta. Un ancla física para un momento en que todo lo demás se siente incierto. Ese mismo tipo, un año después, ya instalado, relajado, empieza a traerla más floja sin proponérselo. No decidió, hoy voy a usar mi reloj distinto. Simplemente ya no necesitaba el ancla de la misma forma. O piensa en el que pasó de sacar el celular todo el día a empezar poco a poco a mirar solo su muñeca. No porque alguien se lo haya sugerido, sino porque en algún punto se cansó de que su atención la decidiera una notificación y no él. Ese cambio de hábito casi nunca empieza en el reloj. Empieza en la vida, y el reloj solo es donde se nota primero, o el que durante años dejaba que la pila se agotara y el reloj esperara semanas en un cajón, y en algún punto empezó a darle cuerda todas las mañanas sin que nadie se lo pidiera. Ese cambio casi nunca es sobre el reloj tampoco, es que en algún momento empezaste a tener 2 minutos de sobra en la mañana que antes no tenías, o dejaste de sentir que cuidar algo pequeño era una pérdida de tiempo. O el que durante años fue el que hablaba de su reloj sin que nadie preguntara, contaba la historia completa apenas alguien lo notaba. Y en algún punto, sin darse cuenta, empezó a contestar en una sola frase y cambiar de tema. Nadie le pidió que se callara. Simplemente, en algún momento, ese significado dejó de necesitar audiencia para sentirse real. Eso no es que se haya vuelto más reservado como persona en general. Es que esa pieza específica de su identidad terminó de asentarse. Y lo que ya está asentado no necesita anunciarse tanto. El hábito no es tu tipo fijo de personalidad, como si fuera un signo zodiacal. Es una fotografía de dónde estás parado ahora mismo.
Cuando cambia tu hábito con el reloj, casi siempre algo más cambió primero. Una relación, un trabajo nuevo, un año difícil, una calma que por fin llegó después de mucho tiempo sin ella. Y quizás por eso el estudio del principio importa más de lo que parece a simple vista. No fue un solo intento con suerte, por cierto. Empezó chico, poco más de 100 personas encuestadas en un festival de ciencia en Reino Unido, donde ya apareció la relación. Los mismos investigadores lo repitieron con más de 600 personas distintas, encuestadas en línea, para confirmar que no había sido casualidad y no lo fue. Se sostuvo igual, más fuerte todavía. El tercer experimento, el de la puntualidad cronometrada, fue la comprobación final. No solo lo decía una encuesta, se veía en el comportamiento real de la gente. Y encontraron algo más chico, pero curioso. La misma gente que usaba reloj puntuó un poco más bajo en extroversión y en apertura a experiencias nuevas. Nada dramático, pero consistente en las dos muestras. No midió si tu reloj es bonito, ni si combina con tu ropa, ni cuánto costó. Midió una costumbre sostenida en el tiempo y encontró del otro lado un rasgo de carácter real. El yo extendido del que hablamos al inicio no es una metáfora bonita para vender la idea del video. El reloj es, en cierto sentido, parte de donde termina tu cuerpo y empieza el mundo. Pregúntale a cualquiera que haya perdido un reloj que traía puesto todos los días. No por robo, simplemente se le cayó en algún lado y nunca lo encontró. Casi nadie describe eso como perder un objeto de $200. Se sienten desnudos de la muñeca durante semanas y algunos hasta dicen que se sintieron menos ellos mismos por un rato. Eso no pasa con un termo o unos audífonos que también usas todos los días. Es literalmente lo que ese estudio terminó midiendo sin proponérselo. Que la forma en que sostienes un objeto pequeño todos los días, sin que nadie te esté evaluando, termina siendo información real sobre quién eres cuando nadie está mirando. Repasa rápido los 6 hábitos de este video. ¿Cuándo te lo pones y cuándo te lo quitas? Si tienes uno o rotas entre varios. ¿Qué tan apretada traes la correa? Si le das cuerda como ritual o lo dejas apagarse. Si lo revisas por instinto o dejas que el celular se adelante. Y si cuentas su historia en voz alta o la guardas para ti. Probablemente ya te viste reflejado en más de uno al mismo tiempo, no solo en uno. Ninguno de los 6 es un veredicto. Son 6 lecturas distintas del mismo instrumento, tomadas en momentos distintos de quién eres. Y todas, juntas, dicen más de ti que cualquier explicación que hayas dado alguna vez de por qué compraste ese reloj en primer lugar. Nada de esto necesita arreglarse, por cierto. No es un video sobre corregir tu hábito para que se vea mejor en cámara. Es sobre notar qué hábito tienes hoy, sin juzgarlo. Porque el juicio es justo lo que hace que dejemos de mirar con honestidad. Así que la próxima vez que te pongas el reloj o que decidas, sin pensarlo mucho, no ponértelo hoy, vale la pena hacerte la pregunta. ¿Qué cambió en ti, en tu vida real, la última vez que cambió tu forma de usarlo sin que lo decidieras a propósito? Y si quieres seguir esa pregunta un poco más allá del reloj, la próxima vez que sientas ganas de comprar algo nuevo, no por necesidad real, sino porque algo en ti cambió y estás buscando dónde ponerlo, vale la pena que revises primero qué es exactamente lo que estás tratando de resolver. A veces es literalmente un reloj. Y otras veces, como viste hace un rato con el cinturón, es algo mucho más simple de lo que esperabas. Algo que ya existe y solo necesitaba ajustarse mejor a ti. Ese ya lo tienes esperando en el link de la descripción, cortesía de Anson Belt y Buckle.